Ábrase la sesión. Señores claustrales, sentaos y cubríos. Se inicia el acto. El señor secretario general leerá el acuerdo de la universidad por el que se otorga el título de doctor honoris causa al don Henning Bergenholtz. Acuerdo del Consejo de Gobierno otorgando la condición de doctor honoris causa de la Universidad de Valladolid. El Consejo de Gobierno de esta universidad, en sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2009, acordó, a propuesta de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, nombrar doctor honoris causa al excelentísimo señor don Henning Bergenholtz por sus relevantes méritos en el campo de la lexicografía y, en particular, los fundamentos teóricos de la teoría funcional de la lexicografía, materia en la que es una de las autoridades máximas. Y para que conste y a los efectos oportunos, extiendo la presente acta firmada por el secretario general con el visto bueno del rector magnífico y sellada con el de esta universidad en Valladolid a 17 de junio de 2010. El director de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales se servirá ir a recoger y acompañar a este claustro al excelentísimo señor don Henning Bergenholtz. El padrino del doctorando, doctor don Pedro Antonio Fuertes Olivera, tiene la palabra. Rector magnífico, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, miembros del claustro académico, señoras y señores. Hoy tengo el honor de ejercer como padrino del doctor Bergenholtz ante este claustro universitario en la ceremonia de investidura como doctor honoris causa y proponerlo para el más alto grado que concede esta universidad, en reconocimiento a sus méritos académicos y científicos y también a su vinculación con nuestra universidad. Tuve la suerte de conocer personalmente al doctor Bergenholtz y a sus compañeros de investigación del Center for Lexicography de la Universidad de Aarhus en el otoño de 2007. En esta universidad danesa estuve 3 meses como profesor visitante, impartiendo docencia en el Department of Language and Communication Studies y realizando investigación con el doctor Bergenholtz y sus compañeros del Center for Lexicography. Esta colaboración se ha traducido en varias publicaciones sobre lexicografía, en la construcción de varios diccionarios, en proyectos de investigación financiados por instituciones públicas y privadas danesas y españolas y en una serie de iniciativas como el simposio que acabamos de celebrar en Valladolid, centrado en los diccionarios de Internet, en el que han participado algunos de los expertos internacionales que más han aportado a esta rama de saber en los últimos años. Permítanme que muestre mi agradecimiento más sincero a todos ellos, tanto por dejar sus ocupaciones y acercarse hasta nuestra tierra, en algunos casos viniendo desde muy lejos, a participar en el simposio como por honrarnos con su presencia en este Paraninfo. Igualmente, quiero agradecer la presencia de todos ustedes en este acto en el que actúo como delegación de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, que es el centro universitario que ha avalado y propuesto este nombramiento.
Antes de presentar los méritos académicos del Dr. Barinholtz, debemos resaltar su vinculación con la Universidad de Valladolid, que se ha traducido en la transferencia del conocimiento y la tecnología más avanzada que puede utilizarse en estos momentos en la construcción de diccionarios. Estoy seguro de que a partir de este momento esta colaboración será mayor y más fructífera, si cabe. El Dr. Barinholtz ha visitado varias veces nuestra ciudad y ha asistido a varias reuniones celebradas en Valladolid, normalmente en fechas no lectivas y aún en fines de semana, con todos los integrantes de los diversos proyectos de lexicografía que estamos llevando a cabo en la Escuela de Empresariales de la Universidad de Valladolid. Es para mí un honor actuar como padrino en representación de todos ellos, ya que sin su trabajo e interés no hubiera sido posible llevar a cabo ninguno de estos proyectos que se están construyendo en el marco de la denominada teoría funcional de la lexicografía, el enfoque teórico que iniciaron los profesores Barinholtz y Tarp en los inicios de la década de 1990 y a la que me referiré más adelante. Antes voy a comentar la trayectoria profesional del profesor Barinholtz. El doctor Barinholtz se formó inicialmente en diversos estudios técnicos. En 1973 fue Master of Arts en la Universidad de Berlín. En 1975 leyó su tesis doctoral en la Universidad de Essen, Alemania. Y en esta misma universidad consiguió en 1978 la máxima calificación académica otorgada en Alemania, la habilitación. Desde 1973 ha sido profesor en las universidades de Bonn, Alemania, Essen, Alemania, El Cairo, Egipto, Colonia, Alemania, Bochum, Alemania, Aarhus, Dinamarca y Stellenbosch, Sudáfrica. En 1984 entró a formar parte del claustro de la Universidad de Aarhus como catedrático de lexicografía bilingüe especializada, en el marco de un programa de recuperación de cerebros puesto en marcha por el gobierno danés, que ya entonces apostaba por un modelo económico basado en el conocimiento. Y en este modelo no solo es necesario atender al sistema de gestión de la universidad y a la selección de su profesorado, sino también a la puesta en marcha de programas de estudio e investigación adaptados a las necesidades del nuevo modelo económico. Entre estas necesidades se encuentra la comunicación especializada, identificada como área con gran potencial docente e investigación en la década de 1980. El éxito de aquella iniciativa ha contribuido a la Universidad danesa a situarse en los grandes o en los números más importantes de los rankings mundiales que en estos momentos se celebran y se elaboran. A este resultado han contribuido los cerca de 700 trabajos que ha publicado el Dr. Barinholtz y el resto del equipo del Center for Lexicography, compuesto por 6 investigadores, 2 asistentes de investigación y varios estudiantes de doctorado, máster y grado. También a este resultado habrán contribuido los profesores con obligación de investigar, probablemente el 40% de los cerca de 100 integrantes del Department of Language and Communication Studies, y los profesores visitantes que reciben todos los años con el objeto de renovar ideas y aprender gracias a la discusión que se genera viendo otras formas de trabajar y de pensar. Todos los miembros del departamento, que tienen su sede en la Aarhus School of Business, se ocupan de la enseñanza y la investigación de la comunicación especializada, en su caso la comunicación empresarial, centrándose en algunos de sus aspectos más importantes, como la lexicografía, la comunicación corporativa, la transmisión del conocimiento, los sistemas lingüísticos y lengua en uso, la traducción y la interpretación, etc. Como veremos más adelante, el Dr. Barinholtz dirige uno de los centros de investigación con los que cuenta el departamento, el Center for Lexicography, dedicado a reflexionar sobre aspectos teóricos y aplicados de la teoría funcional de la lexicografía, que es el marco teórico creado en este centro de investigación, y a ponerlo en práctica elaborando diccionarios pensados para satisfacer las necesidades específicas que tiene un grupo específico de usuarios en una situación concreta. La Universidad de Aarhus es afortunada por contar con el Dr. Barinholtz. Igualmente, el Dr. Barinholtz es un hombre afortunado por trabajar en una universidad que le permite y proporciona los medios más adecuados para dedicarse a la investigación y comunicación de nuevos conocimientos. No ha tenido que dedicar su tiempo y sus capacidades físicas e intelectuales a hacer planes de estudio, reformarlos, a hacer guías docentes, a confeccionar estadillos,
asistir a juntas de centros, comisiones y consejos de departamento, a rellenar currículos y memorias con formatos diferentes, etc. Es decir, no ha tenido que ocuparse de todo este trabajo que, según algunos estudios, consume alrededor del 30% del trabajo de los profesores universitarios que trabajan en sistemas burocratizados hasta el infinito. Ni él ni sus compañeros tienen que dedicar una parte de su tiempo a rellenar los formularios de cualquiera de las múltiples agencias de evaluación de la calidad que denominan evaluación externa a un proceso burocrático que ha logrado que el árbol de la burocracia oculte el bosque del verdadero conocimiento científico, que para todas las universidades del mundo se refleja en el impacto de las publicaciones, las patentes generadas y la creación y transferencia del conocimiento al sector productivo. Como hombre afortunado, el doctor Barinholtz ha podido centrarse en desarrollar una carrera académica dedicándose exclusivamente a las dos actividades que justifican el trabajo académico, la docencia y la investigación. Sumado a este hecho las indudables cualidades intelectuales que le adornan, el doctor Barinholtz ha sido capaz de aportar una productividad científica impresionante en términos cuantitativos y cualitativos. Es autor y coautor de 30 diccionarios, 8 libros y más de 300 artículos. Además, ha editado o coeditado 15 libros, ha dirigido varias revistas científicas, tesis doctorales, ha formado parte de diversos consejos editoriales y ha puesto en marcha, como ya he dicho antes, el Center for Lexicography, centro de investigación de excelencia que dirige desde 1996 y que ha dominado el panorama lexicográfico mundial con sus aportaciones teóricas y prácticas enmarcadas en la denominada teoría funcional de la lexicografía. El ejemplo del doctor Barinholtz y su universidad debe servirnos de inspiración a los que trabajamos en las universidades españolas para implicarnos a todos en un cambio que parece necesario. Merece destacarse en estos momentos el reconocimiento que la Universidad de Valladolid hace a uno de los académicos más importantes del mundo en el estudio de la lexicografía especializada, uno de los temas de interés para la comunicación especializada. Este reconocimiento de la Universidad de Valladolid es todavía más importante teniendo en cuenta que en la España de 2010 ni la comunicación especializada en general ni la lexicografía especializada en particular forman parte del interés de la mayoría de los departamentos universitarios españoles. Este hecho es especialmente sorprendente en el caso de la lengua inglesa. Diversos informes han constatado que en el caso del inglés para fines específicos o inglés profesional y académico, más del 50% de todas las publicaciones realizadas en la última década pertenecen a esta subárea de conocimiento. Todavía es habitual encontrarnos con opiniones de profesores universitarios y expertos en educación defendiendo que las lenguas extranjeras no deben enseñarse en la universidad, sino que esto es algo que debe hacerse antes, probablemente en academias de idiomas, es decir, centros de idiomas en la jerga universitaria española, confundiendo el idioma con la comunicación especializada en ese idioma. En un gran número de universidades del mundo, incluidas las de Estados Unidos e Inglaterra, se enseña comunicación especializada en lengua inglesa, que es la lengua franca de nuestra época. Podemos preguntarnos por qué las universidades de Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega, Holanda, Alemania, Austria, etc., países en los que los universitarios manejan la lengua inglesa con soltura, dedican tantos recursos económicos y humanos a la comunicación especializada en lengua inglesa. La respuesta nos la da la actividad académica del doctor Barinholtz, que ha dedicado parte de su vida a reflexionar sobre la naturaleza del discurso especializado y a aportar soluciones concretas para los diferentes tipos de usuarios del mismo. Al menos hay 3 razones que justifican y explican el estudio de la comunicación especializada como una rama más del saber. Primero, debemos tener en cuenta que la comunicación especializada no forma parte del conocimiento general del hablante. Es una obviedad, pero sirva de ejemplo lo siguiente. Aunque muchos de nosotros tenemos el español como lengua materna, solo unos pocos de los que estamos en este Paraninfo podrán entender y escribir un texto jurídico escrito en español. Es decir, la comunicación especializada es una destreza que hay que aprender. Segundo, la comunicación especializada en la lengua materna puede aprenderse por imitación. Normalmente es lo que hacemos al llevar a cabo nuestra profesión. Este proceso de adquisición del lenguaje no funciona con una lengua extranjera, especialmente porque hay una serie de inhibidores, como la edad,
el filtro de la lengua materna, etcétera, que impiden o al menos hacen muy difícil este tipo de adquisición. En tercer lugar, el aprendizaje de la comunicación especializada en una lengua extranjera es un proceso descrito en la literatura científica. Exige una metodología adecuada, un conocimiento de los diferentes enfoques posibles y la adopción del más adecuado en función de los factores externos e internos que afectan al proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. Algunos de estos factores son variables y, por lo tanto, se verán afectados por razones culturales y contextuales que influyen, entre otras cosas, en sus géneros, traducción del francés genre, en sus tipos textuales, terminologías y necesidades específicas del grupo de usuarios potenciales que, por naturaleza, es heterogéneo y diverso. Esto es precisamente lo que ha hecho el profesor Baring-Hall en los últimos 15 años. El resultado es un marco teórico novedoso, una gran cantidad de trabajos teóricos y la traducción del mismo en herramientas de uso que, además, han ayudado en la creación de un modelo de negocio típico de la economía basada en el conocimiento. La construcción de bases de datos que se convierten fácilmente en diccionarios de Internet a la carta, es decir, diccionarios accesibles mediante el pago de una suscripción que garantiza la fiabilidad del producto y la reactualización constante del mismo, dos de los elementos claves de la comunicación especializada. El espacio de tiempo que me resta lo dedicaré a presentar el marco teórico que subyace en los principios teóricos del profesor Baring-Hall. Será una presentación muy breve, teniendo en cuenta que la descripción de este marco es el objeto de la conferencia posterior que nos dará el doctor Baring-Hall. También resumiré con brevedad algunas posibilidades de actuaciones futuras. El marco teórico se denomina la teoría funcional de la lexicografía. Puedo decirles que la investigación lexicográfica sitúa los primeros diccionarios en la Mesopotamia de hace 4.000 años. Desde entonces se han producido millones de diccionarios, algunos de ellos tan extensos como el Jun Lo Tan Tien, un diccionario de 11.095 tomos que se confeccionó en China en los siglos XIV y XV. Todos ellos, con independencia de su formato, contenido, número de lenguas, tamaño y características específicas, comparten una cualidad. Son herramientas de uso. Esta idea tan sencilla constituye la esencia de la lexicografía y está en el germen de la teoría funcional, ya que una herramienta o objeto de uso debe estar concebida para satisfacer ciertas necesidades humanas, tales como las comunicativas, las cognitivas, las operacionales y las interpretativas, y cualesquiera otra que podamos necesitar en una situación de uso concreto. En este marco teórico, el diccionario no es el lugar adecuado para dilucidar las diversas opiniones que tenemos sobre el lenguaje y su naturaleza. Es decir, la lexicografía no es una subdisciplina de la lingüística aplicada, sino que se constituye en ciencia independiente que, por una parte, puede compartir objetivos y procedimientos con otras ramas del saber, pero, por otra parte, tiene sus propios métodos, intereses y objetivos específicos, como son las rutas de acceso, el papel del diccionario proscriptivo, la identificación de las necesidades lexicográficamente relevantes que un usuario pueda tener en un tipo específico de situación social extralexicográfica, la tipología de usuarios y de diccionarios, el desafío de los nuevos formatos e incluso la aplicación de los principios lexicográficos para mejorar el acceso a la información que contienen folletos, instrucciones de uso y documentos similares, muchos de los cuales son poco útiles, no solo por deficiencias traductológicas, sino también por estar desorganizados y presentar rutas de accesos caóticas. La teoría funcional reflexiona y propone nuevas vías de investigación, partiendo del conocimiento acumulado en esta materia, principalmente los trabajos del polígloto ruso Les Verba en el año 1940, la teoría activo-pasivo de los germanistas daneses Kroman, Riber y Roberts y la teoría general de la lexicografía de Vigan. Llegados a este punto y antes de finalizar, quisiera hacer algunas consideraciones de la investigación lexicográfica en nuestra universidad. Me gustaría destacar que el trabajo del doctor Baring-Hall empieza a germinar en España gracias a las aportaciones que hemos realizado en los últimos años en forma de artículos en revistas especializadas y ponencias y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. En todos estos trabajos subyacen los principios fundamentales que han orientado la investigación lexicográfica del doctor Baring-Hall. Si pudiera parafrasear a Martin Luther King, diría que mi sueño sería que la Universidad de Valladolid
pudiera continuar por la senda emprendida, aportando nuestro granito de arena a la introducción y consolidación en España de una forma de hacer y de pensar diferente a la que aquí existe de forma casi exclusiva. Como he dicho antes, un diccionario solo es una herramienta de uso y, por lo tanto, debe ser compilado para cumplir la función o funciones que sus compiladores han previsto, partiendo del conocimiento que tienen de las necesidades lexicográficamente relevantes de los usuarios potenciales del mismo. Antes del establecimiento de los enfoques prescriptivos iniciados en el siglo XVIII, los diccionarios respondían fielmente a la esencia de la lexicografía, que, como he dicho antes, es la siguiente, y es una cita textual del profesor Baring-Hall y del profesor Sven Tarp. La lexicografía es la teoría y práctica de las herramientas de uso que se caracterizan por su capacidad para facilitar un rápido y fácil acceso al tipo específico de datos, de los cuales un tipo específico de usuarios pueden extraer el tipo específico de información que les permita satisfacer el tipo específico de necesidades lexicográficamente relevantes que tengan en un tipo específico de situación social extralexicográfica, o sea, independientemente del uso o no de un diccionario. La puesta en marcha de las academias de la lengua cambió esta concepción de una manera radical, lo que hizo que el diccionario se constituyera en el instrumento principal de dominación lingüística, al potenciar unas variantes lingüísticas frente a otras y al introducir en la conciencia social la idea de que muchos hablantes nativos tienen un conocimiento léxico deficiente de su idioma. Frente a estas ideas, sin base científica alguna, una ingente cantidad de trabajos científicos publicados en los últimos 20 años, entre ellos los del doctor Baring-Hall, reclaman una mirada diferente sobre el lenguaje en general y los materiales de referencia en particular. Nos deben servir de inspiración a todos los que creemos que el futuro de la lexicografía, especialmente en estos momentos de dominio de Internet, va indisolublemente asociado a la construcción de diccionarios concebidos como herramientas de uso. A disposición de ustedes ya están los primeros diccionarios que se han confeccionado en esta universidad en el marco de la teoría funcional de la lexicografía. Y por todo lo expuesto, solicito se proceda a investir al doctor Henning Baring-Hall con el grado de doctor honoris causa por esta universidad. He dicho. A continuación, se va a proceder a la investidura solemne como doctor honoris causa del señor doctor don Henning Bergenholtz. Acercaos. Por el claustro de la Universidad de Valladolid, a propuesta de la Escuela de Estudios Empresariales y en testimonio de reconocimiento de vuestros relevantes méritos, habéis sido nombrado doctor honoris causa en virtud de la autoridad que me está conferida por las leyes del reino. Os entrego dicho título y se os impone como símbolo de este acto el birrete laureado, venerado distintivo del Alto Magisterio Español. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y de vuestros merecimientos. Vuestro padrino os hará entrega de los demás atributos de dicho nombramiento. Recibid el libro de la ciencia, que os cumple cultivar y difundir, con el fin de que sea para vosotros significación de que, por grande que vuestro ingenio fuere, debéis rendir reverencia y culto a quienes fueron vuestros predecesores. Recibir el anillo que en la antigüedad se entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión.
Recibid finalmente los guantes blancos, símbolo de la fuerza que deben conservar vuestras manos y signo también de vuestra alta categoría. Invito al nuevo doctor honoris causa a prestar juramento. Ego Henning Bergenholtz, Euro Honorum Reverentiam Commoda Libertatem e Pre Eminentias Huius Alme Universitatis ho virebus quod visa mihi commissurits procucara ac defendera. Idemque Euro jurare podes modo publice vel culte honorum et utilitatem dicte universitatis uespem doctorum magnificumque presentium absentium et futurorum. Ubique sive in hac universitate, sive ubamque allo logo remansero in quamque etiam dignitate e pre eminentia positus. Ea omnia et singula omni studio et vigilantia ad implego requisitque favorum auxilium fraternicium concilium supradictis omnibus viribus intendam. Así pues, os admito e incorporo al claustro de doctores de la Universidad de Valladolid con todos los honores y todos los privilegios de que pueden gozar todos los demás doctores de dicha universidad. Y en señal de paz y cordialidad con la que debéis ejercer vuestro ministerio científico, os abrazo y os ruego abracéis a los doctores que se hallan presentes en este acto. El doctor Henning Bergenholtz tiene la palabra para pronunciar el discurso de incorporación a este claustro. Ladies and gentlemen, it's a big honor for me to stay here today, and I'm deeply impressed about the ceremony, and I'm deeply grateful too for the honor bestowed upon me by the University of Valladolid and the rector, Professor Marcus Sacristan. In this impressive building, we feel the power of university history for hundreds of years. The University of Valladolid, as most of you will know better than I, is one of the oldest universities in Europe. For to be exact, as far as I know, the 11th oldest to be exact. We are not only talking about an old tradition, but also about treasures in the university collected many hundred years ago, but partly not analyzed for to learn about history of lexicography and to find forgotten knowledge about the topic I shall deal with today. Very many new technologies or technological possibilities are available to us, but the facts that they have not been used until now
in the best possible and needed way is another story. At the same time, information tools which you have in your old library and which only can be accessed by special permission are the results of theoretical considerations concerning the access to and the presentation of data in old handbooks in a way from which information tools of today could learn quite a lot. It's my hope that Svend Tarp, or perhaps other meta-lexicographers, will start a project to open the door to the treasure vaults of very old books in the University of Valladolid. But it's not my topic today. Only the fact that information tools from earlier centuries in some cases use exemplary ways to present data to a certain user group with a certain kind of needs. Naturally, I do not mean to say that everything is better only because it's old. That's not the case. But it's not the case either that everything now is better than earlier theories and earlier practical results. It differs very much from discipline to discipline, and often within a discipline. In the case of lexicography, I'll try to show how a fine tradition of making lexicographical tools, that means dictionaries, lexicons, encyclopedias, have been stopped and partly destroyed by the occupation of one of the other university disciplines which have had a special interest in a special kind of information tools. My presentation will therefore include some views back into the history of lexicographical tools. I'll try to show how and guess why this occupation could happen, considering the fact that almost all members of lexicographical societies and authors in lexicographical journals are linguists. For to make it clear from the start, linguistics is, of course, important for some lexicographical projects, but not for all. For instance, the one I'm a part of here in Valladolid, it's about the English-Spanish accounting dictionary, and the next project will be a Spanish-English accounting dictionary. Here we need different kind of experts. We need at least one lexicographer with knowledge of the main principles and developments in accounting. You can call him an information expert too. You need at least one accounting specialist. You need at least one linguist with a special knowledge of English accounting language, and you needs at least one linguist with a special knowledge of Spanish accounting language. And fifth, you need at least one linguist with a special knowledge of English and Spanish accounting language. And in the end, you need at least one computer specialist for lexicographical databases. As you see, the linguist is only a part of it. There are other specialists too. In other cases, it's of course different. And we have to consider that one and the same person could be experts in different ways at the same time. In reality, I would call every participant in a lexicographical project a lexicographer. One of the participants is the planning chief, the only one who is responsible for the dictionary concept and the working plan. Like the comparison in Bergholz Gauss 2010, you can compare the people involved in a lexicographical project with the people working in a big restaurant kitchen with a lot of cooks and a lot of employees, but only one chef de cuisine. If you talk about a man or a woman cooking for a party for his or her own private guest, the cook is not only the chef de cuisine, but this one is doing all the work needed preparing the food, including the job of buying the meat, vegetables, wine, etc. needed. In other projects, we need fewer experts,
For instance, in the Danish Internet Music Dictionary, we need 3 experts. We need a lexicographer or an information specialist, it's the same. We need a specialist on music theory and the history of music. And third, we need a specialist for lexicographical databases. But of course, you see, we need no linguist specialist in that, because normal linguist does not know very much about music. They enjoy to listen, and that's all. That was about the situation. I'll try to make a very brief history about the roots of lexicography. Of course, it's only a very short history. I'll only give some few examples which support my main thesis. All dictionaries, lexicons, encyclopedias, word list, or whatever you wish to call it, were up so about the year 1800 or 1820, about that, tools with a certain function for a certain group of people with certain needs of information. We can make a differentiation between tools for communicative, cognitive, operative, and interpretive purposes. Here I'll only talk about 2 of those types. First, about cognitive dictionaries. Cognitive dictionaries is dictionaries where you can to explain it, say you can find data to have more knowledge. The biggest cognitive dictionary we have ever seen, that's not the big German economical technical dictionary. It was published in the time 1773 until 1858. It had 242 volumes. It was not finished. It only came to the letter R. So you see, it's quite a big book, or it's an amount of big books. Before Wikipedia, the biggest dictionary by far was Wen Hen Xiaosheng. That means in English something like Great Collection of Documents, which was finished 1407, of course in China, after less than 10 years' work. Yang Lo, that's the 3rd emperor of the Ming dynasty, have decided to collect all knowledge in China to make sure that this knowledge would not be lost, but could be used also in the future. The emperor, however, was not satisfied with the results and ordered a new edition. This edition, it's called Yong Lo Ta Qian, contained 22,937 chapters in 11,000 volumes. That means 11,000 books. Among those 11,000 books, you have 2,000 books only with a big index. Or you can say it's about 1,000 volumes only with index chapters for accessing the different articles. The dictionary was made in only 2 handwritten copies. That means it was not to be used for everyone. On the contrary, we will notice the huge amount of register volumes, since this point is important when we come to the needed renewal of present lexicography in electronic reference works. By the way, the big Chinese knowledge tool only partly exists today, it burned, but another Chinese information tool was sent out in the time about 1733 and reprinted 1884. It's still quite big, with 1,800 volumes and each 200 pages. And if you know, writing a Chinese page, that means the same as to write 6 pages in Spanish, because it don't take so much place to write it with the Chinese signs. But that's not the point. The point is that information tools in earlier times had a clearly defined function. In this case, to collect knowledge so that it's not lost for the later populations. In the Western culture, the most famous knowledge dictionary is the big French encyclopedia
l'encyclique des dictionnaires raisonnés des sciences, des arts et des métiers. That's edited by Diderot d'Alembert. It was printed in the years 1751 to 1772. It had only 17 text volumes and 11 volumes with illustrations. The size of the information tool cannot be compared with the big German one or the even bigger Chinese dictionary. Interesting and important is the fact that all three information tools were intended to collect knowledge in such a way that it would be valuable for the society. In the case of the French encyclopedia, it's remarkable that the intention of the dictionary was condemned, especially by the Pope, Clement VII, in his encyclical Damnatio et Prohibitio from September 1759. He thought that access to information can be dangerous for organizations or people in power, or it can be a chance to, or he didn't say it can be a chance to improve society, what D'Alembert and Diderot thought. On the contrary, the Pope said, don't give the people information, they could use it and it's dangerous. Here I have only mentioned a few of the many 10,000s of cognitive information tools. They are sometimes called lexicon, sometimes encyclopedia, sometimes dictionary. Sometimes they're monolingual, but very often bilingual. You can go to the old library, if you're allowed to have an impressive look at the real fine tools they could make at that time. The next type of tools I'll speak about, we can call them communicative dictionaries. The first dictionaries in almost all languages were polylingual or bilingual dictionaries. So, and they were used if you have a communication problem. That means to translate or to understand something or to write something. The first dictionaries we heard about, the oldest known dictionaries, were Akkadian Empire uniform tablets with bilingual Sumerian Akkadian word list. They were discovered in Ebla, that's in modern Syria, and dated about 2300 before Christ. Most European countries got bilingual dictionaries during the 17th and 18th century. They normally came earlier than monolingual dictionaries. The intention of those bilingual dictionaries was to provide help in translating a text or a part of a text from one into another language. It was the same people who made both kinds of dictionaries, cognitive and communicative dictionaries. I'll take the Danish scholar Hans van Apelen. He made the first French-Danish dictionary ever. He made the first Danish-German dictionary, 1754 and 64. But he also made the first big Danish dictionary of science in the same time. And he made a dictionary of chemistry too. In the preface of a dictionary, you normally find a short description of the intended user group and the needs that the dictionary covers. This could be called a dictionary theory, or at least consideration which would lead to a lexicographical theory. The first Danish monolingual dictionary was what we call a monofunctional dictionary. Monofunctional means it has only one function. Normal dictionaries, you know, are polyfunctional, have more than one normal use. It has quite a narrow intended user group and only for one user situation. The dictionary came out in the year 1800. It was made by a priest. And as he writes in the preface to the dictionary, for quotation, to help young people without an academic background who want to read a book in Danish. And of course, he didn't want them to read every Danish books. He wanted to let them read religious books so that they could believe better and in a better way in God. But in accordance to that function, the dictionary was quite simple.
only with words, idioms, and collocations as lemmas, and only as short explanation, nothing more. It should only help people to understand text. Another monofunctional Danish dictionary was proposed some years before, but it should have been a tool for the entire people, learned and not learned people, but only for Danes. That means not for foreigners. It was intended to help Danes to write a better Danish. In other words, it was intended to be a production dictionary. That was not the original proposal, because the original proposal was proposed by a learned commission. This commission proposed a dictionary with semantic items in both Danish and Latin, and because it could then be used by foreigners. And it should contain a historical background of each word, as you know it by a lot of, you couldn't call it modern dictionaries, I would call it old-fashioned dictionaries. You have a lot of them in Spain too, I'm sorry. This proposal was presented to the Danish king, Christian VII, and in practice it was the Secretary of State, Ove Hylberg, who wrote back in the letter of the king and criticized the learned commission. The king was, you could say, very near to the people. He was not learned. He was not an academic. He wrote back. But the dictionary must be written in the language of our country and has to be loved by learned and unlearned. They can find an advice to help them express themselves in the right way and without problems. Høegh Guldberg didn't mention anything about etymology, not negative but not positive too. That means he thought it's not necessary if you want to help people to write. But he said too that because it's a dictionary for Danes, you don't need to explain every word. Danes speak Danish, and they should therefore only explain the difficult words. The letter in the name of the king was also a letter from the person and institution who promised to pay for the dictionary word. The commission accepted the money, but they did not follow the instructions sent in the name of the king. They did not provide the meaning items in Latin, which was first proposed, but in Danish. But they did it not in the way the king wished, but in the way that the learned people who made it found better. That means, as it was written by one of them, with the help of etymological information only, you can understand the words. The king didn't think so, but so the learned people thought, and so they did. So you can see that the money paying for the work was taking, of course, but they didn't follow the man who said how to do it. Instead, the dictionary was made for the learned, for the academic user. They wanted to make the first Danish monolingual dictionary, but it took about 130 years to finish this project. And a dictionary which is worked on so long, you see, cannot really be used. I think it has never been used by unlearned people. And as far as I can see, not from the learned part of the population either. As I can add here, the first volume was published 1793 and the last one in 1905. And it was only printed in, by 500 copies, therefore it couldn't be used by very many people. You can compare this result with the first Danish dictionary, which came out 1800. I don't know exactly how long this priest was working on it, but I think a year or two, not more. This was quite another kind of information tool. It has a very clear description of a small user group, and it has a very clear description of only one user situation. In this story from the Age of Enlightenment, you see the beginning of a conflict where university lexicography becomes more evident after the victory of the Romantic philosophy.
One of the most famous results in this tradition is the big German dictionary, which came out in more than 100 years, 1854 to 1960, started by Jacob Grimm and Wilhelm Grimm. The fact that a dictionary is a tool is mentioned. For instance, in Jacob Grimm's famous introduction, he, according to the preface, he said it could have a cognitive function to collect and describe historical knowledge about German words and expressions. It has a special cognitive function, you can say a lexicutainment and learning function too, quotation. The father could read from the dictionary every evening to the children when they have gone to bed, and the mother could, said Jacob Grimm, sit down and listen. Communicative functions were foreseen. For instance, which is the word I have on my lips but cannot remember? But the long, very heavy etymological descriptions made it very difficult to use for reception and text production problems. And therefore, it was criticized very soon as the first 2 volumes came out. Quotation, you are not told if the word is still in use, if only one of the many variants is the best one to use. Decision problems of this kind forced the dictionary used to decide themselves. That means, was a critic from one at the same time. It does not really help the user who needs help. In other words, you could say we have had the situation that linguists has taken over a part of a discipline because the linguist in the Romantic tradition wanted to show as much as possible about their knowledge about language, as we have seen, made the dictionaries less well suited as a tool for communicative needs than a tool for cognitive needs, explaining as much as possible about a word or an expression. You can say it like this. The linguists have tried to occupy a part of practical lexicography since the end of the 18th century. And during the time, they were quite successful making dictionaries more and more polyfunctional with more and more different communicative and cognitive functions, but of course with a slower access and resulting in a less effective information tool. There are a few exceptions. For instance, this early Danish dictionary from 1800. But in the end, the philosophy is, the bigger it is, the more data you find for each word, the better the dictionary is. The argument before by the King of Denmark was more, the lesser you give, but if you give the necessary thing, it's easier to use. The total occupation started about 1970, when linguists began to show an interest in lexicography as an object for theory building. Since that time and until today, almost all members of lexicographical organizations or authors in lexicographical journals have been linguists. It started as analyses of already finished dictionaries, especially in the Viking tradition, with a very abstract and not really relevant discussion about dictionary structures. But especially in the English written literature, the problem of having your own lexicographical series have been noticeable. Lando says that lexicography is art and craft. And if it's art and craft, lexicography, of course, does not belong in the university. Wierzbicka denies every kind of theoretical foundation of lexicography. Lexicographers cannot, he writes, quotation, explain what they are doing or why. Quotation ended. Of course we can. And we can, of course, smile at her criticism of a good dictionary. She criticized the dictionary definition of dentist, and her own proposal, it was a long, quite a good one, and her own one describing a dentist was someone whose job is to look after teeth. In my opinion, it's not a very good one.
But implicit, we see it also today. The last book came out from Britain, 2008. They say very clear, lexicography has no theory, quotation. This is not a book about theoretical lexicography, for the very good reason that we do not believe that such a thing exists. But this is not to say that we pay no attention to theoretical issues. Far from it. There is an enormous body of linguistic theory which has the potential to help lexicographers to do their jobs more effectively and with greater confidence. This is the victory. The occupation of lexicography by linguists is total. There will be no lexicography as a scientific discipline, and therefore you should not have honored me today if it's really true, because then I should not stand here. And therefore, of course, we can't follow this tradition. We cannot let our professors make research on it. You can't teach it. It's clear. It is, of course, not an academic discipline. And once again, of course, I don't agree. On the contrary, I will claim there is nothing as practical as a good theory. For lexicography, it must be a lexicographical theory, or in a broader sense, it must be a theory for information science. That also means that we need a lexicographic praxis able to plan and produce dictionary within few years. That means we should not have the case that someone is producing a dictionary for more than 100 years. Especially if you look at certain specialized fields, you can see that the development within this field is so quick that an information tool is old-fashioned 3-4 years later. Or you can see it in molecular biology, that the amount of knowledge, they say, in this field is doubled up within 18 months. How much new information we'll find in very many texts, nobody can say. My guess will be that the knowledge in the world has been doubled up from 1950 to 2000. We have produced much more text as before. I have here some numbers alone. The numbers are so big you cannot really understand it. It's like the money you need in Spain and Greece and Great Britain and other countries. The numbers are so big you don't really understand it. But we are speaking about so many numbers that you can only say it's a big amount of data which are new every year. To explain it shorter, in 2010, the Library of Congress in the United States have 142 million documents. Among them, 32 million books and other publications written in 470 languages. In 2003, the number of books and other publications was only 19 million. That you see, it's more than 7 times more in 1 year than it was totally some years before. The question of how we can get access to all those documents and to all those data is not the question that the lexicographer deals with. Our intention is to produce and give access to information tools which present the linguistic and encyclopedic knowledge in those texts for different types of information needs and different types of user information tools, and we do it in handbooks of different kinds, printed and electronic tools. A proposal for the needed renewal of lexicography is that a good tool is a tool which could be fulfilled within quite a short time, giving quick access to the data by giving relevant and correct data in for a user group understandable way. A good tool is, of course, a tool which is finished within a few years, or at least not within 100 years, as we saw in some examples before.
I have here a long list, I will not repeat it, only to show it's really possible to produce dictionaries within a short time. We can only take the first one. It's the first Malagasy German dictionary which was ever made. And it was made from scratch to it was finished in 2 years. Of course, perhaps it's not perfect, but it's not bad. Or you can take the other example, the English-Spanish accounting dictionary, what is made here. I came to Valladolid, I think it was October 2008, and in August or September 2009, the Internet Dictionary was finished. It was, of course, not my work, it was the work done here, but in the way I have the hope it should be done. That means it's really possible to make information tools in quite a quick time, and also in accounting it's of course necessary to make it quick because there are so many new international standard renewals. If you don't do it, then you can't use it as a tool. I will not mention the other dictionaries you can see about, and I could have mentioned much more, but the normal situation in our field is it takes too many years to make the tools. It's possible to make them quicker if you have a better theory. The entire time I've been talking about dictionaries or information tools. In fact, I could have used the last term in all cases, or the other way around, since in some of the examples I've called the result of a lexicographical work a dictionary, but it was somehow misleading because the dictionary mentioned was not a pure dictionary with a preface, a user guide, and a long list of dictionary articles. For instance, in the Encyclopedic Dictionary of Gene Technology, English-Spanish, there is a systematic introduction to molecular biology. You can call it a textbook of molecular biology. It could be printed as a small book, or not too big, so 70, 80, 19 pages. It has its own index and is systematically ordered as a handbook into chapters. This part of the dictionary can be used separately as an introduction to molecular biology, but it also has a function as a reference for systematic information for individual dictionary articles when you use the dictionary. Something similar is done in the Danish Music Dictionary, where you get a systematic overview of about 6 main topics in music theory and music history. Or I will make it a little bit shorter. Another example, that is the German Malagasy Dictionary, where you have examples of what we call routine formula. That means, what do we say when we meet people in Madagascar? How do we not only use the words and which words do we use, but what do we do with our body? And such things about Madagascar is explained in German. And it's explained too how it's done in Germany, but that is explained in Malagasy. And of course, that is not a normal dictionary, but it's a part of a dictionary. Therefore, you can, for me, discuss, is that a dictionary or not? It's not important. It's an information tool who wants to help the user with certain needs. And the same, and that I'll shorten down, you can find in some dictionaries with a grammar. And this grammar can be integrated so that it can better help you if you have text production problems. Until now, we have had a misleading discussion about electronic dictionaries, where so-called experts present their database or perhaps their computer program finding data in text corpus, pretending to speak about a dictionary. It's not a dictionary. It's only presenting a certain database and its data. And therefore, if we speak here about information tools, I mean the tools user can need to get the help. I have some conclusions in the end, and that is information needs in the information society
and this need is very big. It does not mean that every tool we can use is a good tool. For instance, Google Decade, that leads, partly at least, to information threats or information deaths. We have access to so many data that we are flooded by the amount of data. What we need, that is to have an explicit policy for information tools in relation to an information and a communication policy in different countries and different organizations. It's not enough to claim that they're important. You need two main conceptions for information tools. That means, in the first place, decisions about the needs for a certain user group with a certain tool is intended to cover. That is the point where we in Aarhus have made a so-called functional theory which tries to give theoretical solutions to that main problem. And therefore, we propose quite often to present the data in different monofunctional tools. That means not to present everything for everyone in one tool, but to divide them in different tools so that you are not coming to have information stress or even information deaths. In this case, it's important oh yes, I forgot to say, the accounting dictionary you have made already here in Valladolid. I have the hope and the intention that it should be divided up in special monofunctional tools. As it is now, it's a polyfunctional tool, but it can easily be divided up. The problem here is partly having a quick access to the data, also in printed dictionaries, because also in online information tools. Here we need more series and more focus on it. We have not dealt enough with the search possibilities, have not thought enough how to find it quick. But if we look back into history again, the old Chinese dictionary 700 years ago had 2,000 chapters with index. That means also at that time they tried to help people to get a quick access. And now you finally come to an end. The thesis is lexicography is and should not be treated as a part of linguistics, but as a part of information science. It does not mean that the administrative affiliation of all lexicographers at universities must be changed. Some information science units, if they mostly deal with lexicography for communicative needs, could stay in language departments. But normally, and in most cases, it'd be more natural for lexicography to be part of an information science, which, in my opinion, could be seated in an interdisciplinary center, at the same time belonging to the Faculty of Science, the Faculty of Social Science, and Faculty of Humanities. In the information society, we need flexibility also at the universities. I thank you. Claustro de la universidad en cuya presidencia me acompañan queridos y admirados predecesores en el rectorado, autoridades, señoras, señores, queridos amigos todos. Esta es la primera ceremonia de otorgamiento de un doctorado honoris causa en la que participo desde mi recién adquirida condición de rector de esta universidad.
Supone para mí una emoción cierta, una sincera alegría por dos razones fundamentalmente. En primer lugar, por el significado y en homenaje al doctor honoris causa, por el lenguaje de este acto, entendiendo por el lenguaje no solo las fórmulas, algunas de ellas en latín, sino la propia estructura del acto. En segundo, por tratarse en este caso de la investidura del doctor Bergenholtz, cuyos méritos para ser doctor honoris causa de esta universidad, de cualquier universidad de primera línea del mundo, han quedado patentes en la laudatio que ha hecho su padrino. En relación con el primer aspecto, me van a permitir, espero no abusar excesivamente de su paciencia, unas brevísimas consideraciones, una reflexión breve y yo diría que leve acerca de la relación entre el significado y el lenguaje de este acto, puesto en relación con aquel acto del que sin duda toma su origen y con el que hoy tiene referencia, es la concesión del grado de doctor a cualquiera de las personas que iniciamos la andadura en las tareas universitarias. Se trata de un acto, el doctorado honoris causa, que tiene una evidente relación con aquel, pero que es algo más y algo distinto. Y sobre esas coincidencias y esas divergencias quería brevemente hablar, casi como en un juego, como modesto homenaje al profesor Bergenholtz. Sin duda, el doctorado, la obtención, la concesión del doctorado es el acto central de la vida universitaria en sus diversas manifestaciones. En su versión más habitual, iniciática, por así decirlo, se trata de un acto en el cual una persona que ha adquirido unos primeros méritos los presenta ante la universidad, ante sus autoridades y acreditándolos en ese acto, finalmente merece ese reconocimiento. Hay en este acto que acabamos de ver elementos que tienen mucho que ver con esa presencia y esa actitud del doctorando, su exposición, el hecho de que haya unos méritos detrás, la recepción en el claustro universitario. Pero el propio orden, la propia importancia de esos elementos y algunos otros elementos nuevos ponen de relieve la peculiaridad de este acto. El sentido de la peculiaridad es claro. Quien accede a través del doctorado honoris causa al claustro de una universidad no lo hace en ese momento inicial, no lo hace amparado por unos méritos que tenga que acreditar, lo hace porque esos méritos son ya conocidos por toda la comunidad científica. Y en ese sentido, el juego de unos actos o de unas intervenciones similares se presenta de una manera muy distinta. El doctorando, llamémosle doctorando, aunque ya maestro, no tiene que defender, no es quien defiende sus méritos. Hay otra persona, un colaborador, un discípulo que de alguna manera trae esos méritos ya conocidos a la presencia de la comunidad universitaria. Por otro lado, la intervención que hace el doctorando maestro no tiene tanto el significado de una acreditación, sino más bien es una ofrenda de un conocimiento acreditado que se hace a la universidad. Y en ese sentido este acto tiene un sentido de intercambio de honores. El honor que hace la universidad, una universidad con mucho tiempo de historia, de conceder un asiento entre no tanto los modestos profesores actuales como todos los que nos precedieron, todo el conjunto que formamos nosotros y ellos, y a su vez el doctorando maestro concede el honor de todo un historial de trabajo. Un historial de trabajo que está patente y hace merecedor de esta distinción por parte de la Universidad de Valladolid en el caso del profesor Henning Bergenholtz.
Basta leer su currículum vitae, al que ha sido perfectamente fiel e incluso ha quedado corta la exposición del padrino para comprobarlo. El doctor Bergenholtz, a través de ese currículum, acredita una actividad académica de nivel realmente internacional, de nivel mundial, y una relación estrecha y profunda con la Universidad de Valladolid. En esta intervención, que, insisto, quiero hacer muy breve, no me detendré tanto en datos, daré muy pocos, como en señalar dos rasgos que me parecen fundamentales en el perfil del doctor y, de nuevo, doctor honoris causa Henning Bergenholtz. Es el primero de esos rasgos algo que él ha subrayado en otro sentido en su exposición, la flexibilidad de su personalidad académica y el carácter interdisciplinar de su trabajo. Como nos ha recordado su padrino, el doctor Bergenholtz empezó graduándose en estudios técnicos, a los cuales se dedicó en el aspecto docente en el ámbito de la enseñanza secundaria, pero después continuó doctorándose en lo que hoy nosotros llamamos humanidades. En este campo se convirtió en un gran especialista en gramática y en lingüística, trabajando en diversas universidades, de modo que llegó a catedrático muy joven, pero quizá conviene subrayar especialmente aquí que lo hizo en una universidad que no era de su país, sino en una universidad de otro país. No fue una universidad danesa la que le concedió el título de catedrático y en la que empezó a desarrollar su actividad más relevante, sino en una universidad alemana. Después volverá a Dinamarca, llamado por las propias autoridades de su país para desempeñar una cátedra de lexicografía bilingüe. Todo esto lo ha podido hacer el doctor Bergenholtz porque ciertamente está tal vez menos constreñido que nosotros por la disciplina de las áreas. Una disciplina que no tiene la flexibilidad suficiente para atender las particularidades de las personas que, empezando a desarrollar su trabajo en un área determinada con una especialización, con el tiempo van haciéndose multidisciplinares, van abarcando conocimientos de otras áreas y esa falta de flexibilidad hace que no atendamos, creo, muchas veces, y esto sería algo que tendríamos que realizar en el futuro, el acomodo en otro lugar distinto a aquel en el que empezó. El segundo rasgo en el que quiero insistir de la personalidad académica del doctor Bergenholtz es su movilidad, llamémoslo por utilizar un término que nos es muy familiar en todos estos debates y desarrollos del espacio europeo de educación superior. A lo largo de su vida, el profesor Bergenholtz no ha trabajado solo en esas dos universidades, en esos dos países a los que he hecho referencia. Ha trabajado en ellos, en países del primer mundo, pero también en otros países menos desarrollados que le han ofrecido un campo espléndido para su trabajo y han sido, a su vez, un lugar en el que ha dejado su huella. Él ha hablado de los diversos diccionarios que ha tenido en su labor académica que realizar o dirigir. Entre ellos me llamaba especialmente la atención ese diccionario alemán malgache a que ha hecho referencia. Pues bien, en esa actividad ha dejado un gran número de discípulos tanto en las universidades del norte de Europa como en las universidades africanas, de Egipto al extremo sur, donde hoy se celebran importantes acontecimientos deportivos. Algunos de esos discípulos están hoy aquí. Quiero saludarles, darles la bienvenida, desearles que permanezcan mucho tiempo entre nosotros, que vuelvan y de esta manera
poder, mediante la colaboración, contribuir a ese aspecto de la internacionalización de la universidad que nos es especialmente querido. Ese mismo efecto de contribución a la cooperación internacional, al desarrollo internacional de la Universidad de Valladolid, tienen algunos otros aspectos que quiero destacar, un último por lo menos, para no alargarme demasiado en el historial académico del doctor Bergenholtz, y es que él está acostumbrado a someter sus trabajos a ese control realmente internacional, someterlo a hablamos, por ejemplo, de artículos en revistas o en otros medios de difusión, a los más exigentes baremos de calidad. Solo por ese camino, sé que se hace en nuestra universidad, sé que nuestra universidad está en esa ruta, pero quizá para los más jóvenes conviene insistir en que por ese camino conseguiremos elevar el nivel de la universidad hasta límites de esos que realmente se denomina la excelencia. Pedro Fuertes nos ha dicho en la Laudatio que Henning Bergenholtz es uno de los principales especialistas del mundo en la construcción de diccionarios, en la disciplina de la lexicografía. Quiero recordar que nada hay más valioso para un estudiante de una lengua extranjera que un buen diccionario, pero no solo para el estudioso de la lengua extranjera, en realidad para todos los investigadores que en este momento tenemos que profundizar cada vez más en otras lenguas. También ha dejado claro que al contar con la colaboración del doctor Bergenholtz, la Universidad de Valladolid, el departamento, el círculo de investigadores en el que él se encuentra, ha avanzado tanto en la realización, la puesta en marcha de diccionarios web, como en el apuntalamiento de la lexicografía como una ciencia independiente. Conviene insistir en algunos aspectos relacionados con la lexicografía y la actividad que implica. El trabajo de los lexicógrafos puede ayudar decisivamente a difundir las lenguas extranjeras, el inglés, pero también la lengua española. Y de esa manera hacer que nuestras relaciones crezcan de una manera exponencial. Difundir una lengua es ayudar a hacer más fluidas las relaciones entre los hombres, con lo que es, sin duda, una de sus mayores riquezas, el lenguaje con el que, modestamente y en forma de juego, empezaba mi intervención. Hay que subrayar la importancia académica y humana, pero no hay que desdeñar la económica, en términos de obtención de alumnos y en términos de conseguir todos los efectos positivos de algo que acabo de insinuar, y es la potenciación por nuestra universidad de la enseñanza de la lengua española como segundo idioma. Todos sabemos el interés que tienen nuestras autoridades nacionales, regionales y municipales por promover el español como recurso económico. Hemos hecho mucho, pero debemos hacer un esfuerzo mayor. Y la interrelación entre el esfuerzo, digamos, específicamente dirigido a esa difusión y la actividad de los lexicógrafos puede potenciar de manera decisiva el desarrollo de nuestra proyección mundial a través de la lengua española. En conclusión, y para no alargarme más, para la Universidad de Valladolid supone un privilegio, un honor fuera de toda duda el contar entre sus miembros con alguien que representa de manera tan diáfana lo mejor del mundo universitario. Como rector, en nombre de toda la universidad, quiero expresar mi agradecimiento al nuevo doctor honoris causa, también a quienes
han desarrollado y estoy seguro van a seguir desarrollando esa actividad o la actividad investigadora y divulgativa en la que ha destacado el nuevo doctor honoris causa y, por supuesto, a la Escuela de Estudios Empresariales por haber propuesto a este brillante doctor honoris causa. Herr Dr. Bergenholtz, seien Sie willkommen an der Universität de Valladolid, von Valladolid. Fühlen Sie sich hier zu Hause. Sean, pues, bienvenido, doctor Bergenholtz, a la que desde ahora y para siempre debe considerar su casa. Muchas gracias. El acto ha terminado. Se levanta la sesión.